una inminente guerra. Hoy queremos hablar de uno de los conflictos más severos que vivirá la humanidad en los últimos tiempos. Está escrito en el Zohar HaKadosh: ningún exilio será tan opresivo para el pueblo judío como el exilio ismaelita. Zohar parte 2. Para entender cómo se va a desencadenar este conflicto, tenemos que estudiar la raíz de estas guerras bélicas. El conflicto entre Israel y los ismaelitas se origina en el comienzo mismo de la historia, mucho antes de que el pueblo judío existiera. La cadena comienza con Abraham, el grandioso hombre de vasto conocimiento que descubrió la existencia de Hashem. Su hijo Ismael nació de Agar, Isaac nació de Sara. Abraham, así nos dice la Torá, educó a ambos hijos para que tuvieran fe en Hashem. Ambos fueron circuncidados e hicieron un pacto delante de Hashem. Sin embargo, al final Abraham envió lejos a Ismael y a Agar por comportamientos indignos. En contraste con la versión de los eventos de la Torá, según la cual Isaac es el hijo favorito de Abraham y a quien él ató sobre el altar, los musulmanes reclaman, como también está escrito en el Corán, que Ismael fue el hijo elegido al que Abraham ató sobre el dorso del altar. La Torá, que relata la atadura de Isaac, comienza el relato diciendo: y sucedió, luego de estas cosas, que Hashem puso a prueba a Abraham, y le dijo: Abraham. Él contestó: heme aquí. Y él le dijo: toma a tu hijo, a tu único, aquel que amas, a Isaac. Bereshit capítulo 22, verso 1 y 2. Este versículo indica que Abraham recibió esta orden solo después de un evento en particular. ¿Cuál fue? La Gemara Masejet Shabbat 89b identifica el evento por medio del hecho de que la frase para estas cosas también significa estas palabras. La orden a Abraham vino después de las palabras que Ismael dijo a Isaac. Él dijo: yo soy más grandioso que tú en lo que respecta al cumplimiento de los preceptos. Tú fuiste circuncidado a los 8 días de haber nacido, mientras que yo fui circuncidado cuando tenía 13 años. Es decir, a pesar de que yo tenía la edad suficiente como para resistirme, accedí a la circuncisión. Esto quiere decir que yo cumplí la orden de Hashem por medio de un sacrificio personal. Tú, en cambio, cumpliste la orden sin ningún elemento de sacrificio de tu parte, porque eras demasiado joven para comprender qué estaba sucediendo. Isaac replicó: ¿acaso estás tratando de intimidarme, refiriéndote a una orden que cumpliste por medio de un solo órgano? Si Dios me dijere que sacrifique mi vida por él, accedería. Así tengo un mayor grado de sacrificio personal que tú por el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Inmediatamente, después de este intercambio de palabras, Hashem puso a prueba a Abraham. Esto nos enseña que la raíz del conflicto entre Ismael y la nación de Israel es mucho más profunda de lo que parece. La raíz de la disputa yace en el intercambio de palabras entre Ismael e Isaac, descrito en la Gemara, respecto de quién de los dos tenía un mayor grado de sacrificio personal por Hashem. Solo mediante una revisión cuidadosa de esta cualidad de sacrificio personal podremos entender por qué ella, de entre todas las cosas, forma la base de la disputa entre estas dos naciones. Aquella nación que demuestra el mayor sacrificio personal en el cumplimiento de los mandamientos es la sucesora de Abraham. Como resultado, se convierte también en el heredero de Abraham, tanto respecto de su legado espiritual como de su derecho de habitar la Tierra Santa. Por esta razón, los ismaelitas reescribieron la historia de la atadura de Isaac en el Corán, con Ismael como el protagonista principal. Ellos tomaron del pueblo judío la Akedah y se apropiaron de ella, como diciendo: nosotros somos los que mostramos sacrificio personal genuino en la realización
de los mandamientos de Hashem. Hoy en día, los terroristas suicidas han adoptado su versión de la historia de la atadura de Isaac como la base de sus acciones. Ellos ven en el suicidio como la más alta demostración de su fe, una recreación del supuesto casi sacrificio de su ancestro Ismael, el cual, como relata la Torá, nunca sucedió. En esta última guerra, la victoria del pueblo de Israel depende del grado de sacrificio personal que estemos dispuestos a demostrar por Hashem y la santidad. Viviendo una vida de estudio de Torah, cumplimiento de Mitzvot y plegaria constante, es como nosotros podremos protegernos de los embates del último exilio. Esta fue la primera lección del exilio ismaelita. Si quieren apoyarnos, pueden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de nuestras clases semanales. Gracias a todos. Shalom.